Vamos a orar para iniciar formalmente y que el Señor nos guíe y nos ayude. Bendito Dios, con lo que hay que hablar hoy día, Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por esta noche. Como siempre, te agradecemos por el día que nos das. Un día más, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros errores y pecados. Si te hemos ofendido, Señor, con alguna acción, con algún pensamiento, si te hemos ofendido por omisión, si en este día pudimos hacer lo bueno y no lo hicimos, Padre, te pedimos perdón. Rogamos tu dirección en este tiempo. Señor, lo único que queremos hacer es aquello que tu palabra mismo nos dice, escudriñar la Escritura. Porque de esa manera, Señor, tu Espíritu Santo va a guiarnos a poder aterrizar las verdades que encontremos en tu palabra y que sirvan de lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como decía el salmista. Señor, guíanos por favor, permítenos estar enfocados y tratar de ser lo más objetivos posible o lo menos subjetivos posible, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿quién más se unió mientras está orando y que no está orando, sino que se conectó? A ver, está el flaco Galarza, está por aquí. Edgar también está conectado, muchos saludos. Está Juliana también desde Manabí, Celinda Viteri, Rocío Bulgarín. Tania me vende la máquina, ¿no? Ya hablamos por interno para negociar, ¿no? Porque yo sé que a Joselito le encanta negociar. ¿Quién más está por acá? Listo, yo creo que ya estamos. Ok. Cara a cara con Marcos 9:23. ¿Qué dice Marcos 9:23? A ver, vamos a leerlo rápidamente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Ya? Entonces es un versículo que desde hace muchos años lo escuchamos, desde hace muchos años lo hemos cantado, y hemos escuchado predicaciones, hemos ido a congresos, seminarios y hemos salido muy fortalecidos, muy motivados, ¿no? Por aquello que se dice en torno a este versículo, y que no vamos a criticar ni a juzgar a nadie porque no es nuestro rol. Yo creo que nadie debe juzgar a nadie, el único que juzga es Dios. Pero frente a todo lo que estamos pasando, no puedo callar más, porque este es un versículo muy sensible, ¿no? Que muchos se han agarrado y lo han hecho suyo, y ¿por qué no? Les han ayudado en momentos específicos. Y pues estoy extremadamente nervioso, la verdad, porque no quisiera causar problemas en la fe de nadie, ¿no? Y espero que no pase. De hecho, yo creo que cuando escudriñamos la Biblia, eso debe fortalecer nuestra fe, lejos de derrumbarla. Ok, dicho esto, vamos a iniciar. A ver, saludamos a Fidelina, a la familia Guerra Delgado, a Cari de Wiesner, a Cari saludamos. ¿Quién más? Al economista, a Shomi también están, a Anita Delgado, a la familia Mora Delgado, le saludamos. Digna Aguirre también está conectado, Paulina García, buenas noches, ¿no? Y listo. A ver, unos datos generales de Marcos, ¿ya? De Marcos, el Evangelio según San Marcos, sí. Que mi esposa me dice que me como las S, ¿no? Pero ahí vamos a hacer lo posible para no comernos las S. No, las S, las S. A ver, datos generales de Marcos. El autor es Marcos, ¿no? Pero muy probablemente se trate de Juan Marcos, aquel que estuvo con Bernabé, estuvo con Pablo también. Al menos los padres de la iglesia cristiana, los padres de la iglesia vendrían a ser los discípulos de los apóstoles, ¿no? Existieron a finales del siglo I, siglo II. Los padres de la iglesia afirman que Juan Marcos es el autor de este evangelio,
¿no? Y en la Biblia este Juan Marcos o este Marcos se le conoce no solamente por colaborar con Pablo o Bernabé en algunos momentos de la actividad misionera del apóstol Pablo, sino también por ser discípulo e intérprete del apóstol Pedro, ¿no? De hecho, se habla de Juan Marcos como el secretario de Pedro, ¿no? Escribió las memorias de Pedro y probablemente Marcos haya escrito su evangelio en función del testimonio de Pedro, del apóstol Pedro, un testigo ocular, no de primera, no el apóstol Pedro. La fecha son datos muy generales. La fecha, los eruditos, aquellos que dedican toda su vida a estudiar esto, ¿no? Los que ni siquiera se casan, no tienen hijos, nada, se dedican solamente a estudiar, sugieren que las fechas van desde el año 50 hasta el año 70 después de Cristo. Es el evangelio más antiguo, ¿no? Según las fechas que data este evangelio, es el evangelio más antiguo de los cuatro, ¿no? De Mateo, de Lucas y de Juan. Marcos es el más antiguo. ¿Cuáles son los destinatarios de Marcos? ¿A quiénes va dirigido? Está dirigido, y esto es importante, a creyentes gentiles, o sea, a los no judíos, y también a judíos de la diáspora. ¿Qué significa esto? Los judíos no nacidos en Jerusalén. O sea, básicamente creyentes con influencia romana, influencia griega, ¿no? Tienen poco que ver con la ley, tienen poco que ver con el judaísmo, con las prácticas judías, ¿no? Son más cristianos que estaban en el mundo pagano, gentiles o judíos no nacidos en Jerusalén y que ni siquiera hablaban el arameo, que era el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús. Ok, algunos detalles. Marcos este evangelio explica cuidadosamente costumbres judías, pero omite elementos como las genealogías. Por ejemplo, usted va a ver en Mateo y en Lucas que se habla de la genealogía de Jesús. Ok, Marcos no habla de eso, ¿no? Omite ciertos elementos judíos, pero sí habla de las costumbres. También es el evangelio que menos referencias al Antiguo Testamento tiene. Esto es importante también tenerlo claro. Es el evangelio que menos referencias al Antiguo Testamento tiene. Y es obvio, por la audiencia o los destinatarios, ¿no? Es gente no judía o es gente judía que no nació en Jerusalén. Entonces Marcos habla de las costumbres judías y hace muy pocas referencias al Antiguo Testamento por sus destinatarios, ¿no? Es más, Marcos tuvo que usar un idioma griego, un dialecto griego particular para que sus destinatarios tuvieran una comprensión más amplia del ministerio de Jesús. ¿Está bien? Son unos datos generales, nada más. Ahora, a ver, aprovecho para saludar a la hermana Anabel, a Ángela Morales. Ángela, seguimos contigo, apoyándote y respaldándote en oración por la pérdida de tu papi, ¿no? Te mandamos un abrazo muy, muy grande a ti y a todos tus hermanos, querida Ángela, ¿no? Por acá está Jimena también. También la saludamos. Y a Junior Gárate, a Majo García, y ahí estamos. Y Adriana Cadena también está conectada. Saludos a Teresita, Adri, ¿no? Dios les bendiga. Algunas observaciones de Marcos, ¿no? Como siempre, hermanos, recuerden, esto está en una presentación. Yo le voy a poner el link para que usted la vea, la copie, la descargue. No le voy a cobrar nada. No tiene sentido, ¿no? Esto está disponible para que usted lo use en algún estudio, en algún grupo pequeño, etc. Algunas observaciones de Marcos capítulo 9, versos del 14 al 29, que es donde se desarrolla la historia que rodea al verso 23. ¿No? Recordemos el verso 23 de Marcos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ya. Los versos del 14 al 29 es la historia que rodea a este versículo. Esta misma historia o esta misma narrativa se encuentra en Mateo 17, versos del 14 al 21,
y en Lucas 9 del 37 al 43. Está la historia. Pero el Evangelio de Mateo y de Lucas omiten algunos detalles, entre ellos el verso 23. El verso 23 de Marcos 9 no aparece ni en Mateo ni en Lucas. Ya por varias razones. Por las audiencias, también por las características del Evangelio, que son detalles que no vamos a ver ahorita por tema de tiempo, ¿no? Pero el verso 23 no aparece ni en Mateo, ni en la historia de Mateo, ni en la historia de Lucas. Ahora, otro detalle importante, una observación importante. En los escritos más antiguos, en el verso 29 de Marcos 9, ¿no? En el verso 29 de Marcos 9, si usted tiene su Biblia allí, o su teléfono celular, su iPad, su tablet, no sé, o la Biblia, el libro, en el Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En los escritos más antiguos no aparece la palabra ayuno, ¿no? que está escrita en el verso 29. No aparece en los escritos más antiguos. Solamente dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Ya, no vamos a estudiar esto hoy porque no es el tema de estudio, son unas observaciones para que usted lo tenga claro. ¿Ya? Un versículo paralelo, que también se ha usado mucho en el movimiento de guerra espiritual, Mateo 17:21. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ya, este es un versículo paralelo. Este versículo de Mateo 17:21 tampoco aparece en los escritos más antiguos. No está. Fue agregado, es un añadido en una época posterior por los copistas, los escribas, etcétera, ¿no? Quienes copiaban, los secretarios. Las razones no las vamos a mencionar ahorita porque no es tema de estudio. Estoy dando solamente unas observaciones del Evangelio de Marcos. ¿Ya? Si tiene alguna pregunta, me la hace nomás, por favor. ¿Qué más? Una observación final. El énfasis en el Evangelio está en la incredulidad, la fe y la oración. Ya, ese es el énfasis. Especialmente de los versos 14 al 29, donde se narra la historia del muchacho endemoniado. El énfasis está en la incredulidad, la fe y la oración. ¿Estamos claros hasta ahí? Escríbame amén, por favor, si es que está claro hasta ahí, ¿no? Igual, recuerda, esta presentación la va a tener para que la dijera más despacio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Estamos claros? ¿Estamos todos hasta ahí, la misma página? Mientras escribe, les comento rápidamente la historia, ¿no? Básicamente se trata de un muchacho endemoniado, el cual los discípulos no pudieron expulsar el demonio, ¿no? Practicaron el exorcismo y no pudieron sacar el demonio. Entonces Jesús baja del monte, donde fue la transfiguración, según lo que leemos en Marcos 9, versos del 2 en adelante, ¿no? Baja de la transfiguración y se topa con esta novedad de que la gente estaba alterada, estaba un poco reclamando, quejándose, ¿no? Entonces Jesús el padre del muchacho, a pedirle a Jesús que le libere, que le saque el demonio al niño. Entonces Jesús, al ver toda esta problemática, ¿no? Él dice en el verso 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿No? Traédmelo, dijo Jesús. Ahí viene el muchacho, viene con el papá, y el papá le dice que por favor le quite el demonio al muchacho. ¿Ya? Ahora, esa es básicamente la historia.
Vamos a leer en Marcos 9 desde el verso 21 al 23. Versos 21 al 23. Marcos 9, versos 21 al 23. Dice: Jesús preguntó al padre del muchacho endemoniado: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Ya? Estos 3 versículos son claves para lo que le voy a explicar aquí en adelante, ¿no? Y ante lo cual he orado mucho y estoy supremamente nervioso. Ok. Marcos 9:23. Ya. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. En los textos más antiguos, ¿cuáles son los más antiguos? Los que se aproximan al siglo I. Y se entiende que los textos más antiguos son los más fiables. En los textos más antiguos, en el verso 23 se omite la palabra creer. Se omite la palabra creer. En la primera parte del verso 23. Solamente está: Jesús le dijo: si puedes. Nada más. No está: si puedes creer. En los textos más antiguos. ¿Ok? A ver, aquí me preguntan por qué dice hasta cuándo he de soportar. No es el tema de estudio ahorita, ¿no? Pero para dar una respuesta así superficial y rápida, Jesús estaba angustiado por la falta de fe, por la incredulidad del pueblo, que es la temática, uno de los énfasis que hace Jesús en Marcos 9, 14 al 29. No, la incredulidad. O sea, ya había hecho milagros, ya había hecho algunas cosas y la gente todavía no creía en el poder de Jesús. Los discípulos, al no poder sacar el demonio, no, también Jesús quedaba mal. Entonces la gente no es que no estaba creyendo solo en los discípulos, tampoco no estaba creyendo en Jesús. Entonces la expresión hasta cuándo soporte es una expresión de angustia, de un poco de frustración de Jesús, ¿no? Jesús 100% hombre también, ¿no? Ok, pero eso por encima para no saltar la pregunta que hace Tania o José, no sé quién está preguntando. Bien, les decía que en los textos más antiguos se omite la palabra creer. Solamente dice: Jesús le dijo: si puedes. Ya, síganme en esto, por favor. Quiero que esté supremamente concentrado. Deje de ver televisión, deje de estar jugando en el teléfono y enfóquese. Cuando nosotros leemos en la versión que tenemos, la Reina Valera del 60, que es la que estoy utilizando como punto de partida, cuando leemos: si puedes creer, da a entender que el énfasis está en la fe del padre del muchacho. O sea, nos da la idea que Jesús le está diciendo al padre: si puedes creer tú, tu padre del chico endemoniado, al que cree todo le es posible. O sea, tu fe, querido papá del muchacho, si tu fe va a hacer que todo sea posible. Si tú puedes creer, puedes tener fe, al que cree todo es posible. Si leemos tal cual está en la Reina Valera del 60. Ahora, cuando se omite la palabra creer, como está en los textos más antiguos, el énfasis está en la fe de Jesús. Desarrollo esta idea última. Si usted se da cuenta, en el verso 22, que esto es lo que muchas veces no se hace, hermanos, no se revisa el contexto. Se saca el versículo de su contexto y comenzamos a hacer teología. ¿Qué es hacer teología? Reflexionar. Y uno reflexiona cualquier cosa e ignora algunos detalles que están en el texto. En el verso 22 de Marcos 9, dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús en el verso 23, respondiéndole al Padre, repite las mismas palabras que este Padre dijo en el verso 22. Si puedes. ¿Ya? Ahora, varias traducciones griegas, por un sentido de mejor comprensión del texto, le añaden un signo de interrogación a esta frase, si puedes. Le añaden un signo de interrogación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús le dice al Padre, repite sus palabras, si puedes. O sea, Jesús le está diciendo al papá que cómo es posible que él dude, que sea incrédulo ante el poder de Jesús para echar fuera al demonio que está en el muchacho. Si puedes, o sea, en palabras guayacas, ecuatorianas, latinas, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo así que si puedes? ¿Te ocurre? ¿Tú no sabes qué soy yo? ¿Cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? En un lenguaje nuestro, ¿no? Por supuesto, Jesús es el Señor, es Dios y él simplemente está diciendo, si puedes. ¿Cómo es eso de que si puedes? Si usted ve las traducciones, por ejemplo, vamos a ver este mismo verso en la traducción, déjeme ver aquí. Vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. En esta y otras traducciones más, la NBI también, colocan este signo de interrogación que les estoy mencionando. Marcos 9, 23 dice, ¿cómo que si puedo? Así empieza esta primera frase del verso 23. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Añade la Nueva Traducción Viviente. Ahora, la NBI también puede usar Dios habla hoy. También ahí añaden el signo de interrogación en su traducción. La NBI en Marcos 9:23 dice, ¿cómo que si puedo? ¿Ya? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, aquí el texto o Jesús no está hablando de la fe del papá. Está hablando de la propia fe de Jesús. ¿Cómo que si puedo? Jesús está repitiendo la misma frase o las mismas palabras que el Padre dice en el verso 22. Si puedes, le dice el Padre a Jesús, por favor, haznos el milagrito y todo lo demás. Y Jesús responde, ¿cómo que si puedes? ¿Me estás siguiendo? Por favor, escriba amén, porque ya me puse nervioso acá. No, estoy simplemente leyendo lo que está en la Biblia, con algunos detalles de los textos más antiguos que tenemos a disposición hoy por hoy. Y aquí tengo que tomar un poquito de valeriana, la verdad, porque ¿estamos claros? ¿Estamos todos ubicados? Ok. Algunos están diciendo amén. Y los otros que no dicen amén, que no escriben amén, ahí sí no sabría cómo hacer, ¿no? Pero sigamos. A ver. Ahora vamos a la segunda parte del verso 23. La segunda parte del verso 23. Al que cree, todo le es posible. A ver. Al que cree. ¿De quién está hablando Jesús? Nosotros hemos entendido que Jesús está hablando del padre del muchacho, ¿no? Lo mismo que dijimos hace un momento. Hemos pensado que las palabras de Jesús recaen en la fe del muchacho, del papá del muchacho. Ahora, la mayoría de eruditos, porque no hay un consenso general o al 100%, la mayoría de eruditos concuerdan que Jesús está hablando de sí mismo.
Al que cree, ¿de quién está hablando? Jesús está hablando de sí mismo. Es decir, le dice al padre del muchacho, ¿cómo que si puedo? Al que cree, o sea, yo Jesús, mi fe, todo lo puede hacer. Todo es posible. Para mí. Cambia el sentido del versículo porque ya la fe no cae sobre, la intención de Jesús o las palabras de Jesús no caen sobre la fe del papá, sino Jesús está hablando de su fe. ¿Cómo que si puedes? Al que cree, o sea, yo, todo es posible. Mi fe lo puede hacer todo. Está hablando Jesús de sí mismo. Ahora, en las traducciones que les dije, no ofrecen una mayor luz. La NBI en la segunda parte dice, para el que cree, todo es posible. Y la Nueva Traducción Viviente, en el verso 23, lo traduce un poquito mejor, dice, todo es posible si uno cree. ¿No? En la Nueva Traducción Viviente. Pero una vez más, Jesús está hablando de sí mismo. ¿Ya? ¿Cómo sustentamos esto con la misma Biblia? Primer argumento. En el Evangelio de Marcos, el propósito es presentar a Jesús como el siervo de Dios todopoderoso. El propósito de Marcos, del Evangelio. Estoy desarrollando el primer argumento. Marcos se encarga de decir en todo el Evangelio que todo es posible, pero para Dios. Dios todo lo puede hacer. Vamos a ir rápidamente a Marcos 10:27, en el mismo Evangelio. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Ya? Aquí Giancarlo dice, muchas personas pensamos que el chico se sanó por la fe del Padre, se sanó por la fe de Jesús. Sí, así es, mi querido Giancarlo. Se sanó por la fe de Jesús, pero ya vamos a ir al papá, porque hay un detalle del Padre que nadie lo está mencionando, o al menos aquí no veo que mencionan el detalle del papá. Ya vamos a ir, espéreme Giancarlo, por favor. Sí, o sea, el muchacho se sanó por la fe de Jesús, porque Jesús todo lo puede hacer. ¿Ya? Ahora en Marcos 14:36, dice, y decía, aquí está hablando Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Ya? Ahora, el énfasis de Marcos es que Dios todo lo puede. Ya vamos a ir donde el papá, hermanos. Ya vamos al verso 24. Espérenme un ratito. ¿Sí? Yo sé que tal vez estoy moviendo el piso de varias posturas, pero ténganme paciencia, por favor. Estoy ahorita argumentando a la luz de la Biblia lo que pasa en el verso 23. Ya voy al verso 24. Ténganme paciencia, por favor. ¿Ya? Primer argumento, Marcos expone de que para Dios todo es posible. Para Dios, no para los hombres. Ok. Entonces tiene razón el verso 23 de que Jesús habla de sí mismo. Jesús todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Jesús. La fe de Jesús todo lo puede lograr. Segundo argumento. Por favor, sígame en esta disertación en la línea de pensamiento. Segundo argumento. Cuando usted lee en el verso 23 de Marcos 9, al que cree todo le es posible,
Al que cree todo le es posible. La palabra todo, escúcheme bien por favor, la palabra todo en griego allí es panta. Es panta. Y es una palabra, es un adjetivo que ya está compuesto. Tiene terminaciones específicas, ¿no? Que en el idioma griego la terminación de una palabra implica un significado. Si esa terminación cambia, si la terminación de la palabra cambia, significa otra cosa. Entonces, son detallitos solamente, no tiene que memorizar ni entender esto. Son detalles solamente para que sepa dónde voy. Panta, que ya es una palabra con una terminación en particular, y aparece sola allí, no hay ningún artículo que lo preceda. Panta significa, en este contexto de Marcos 9:23, hacer todo de manera absoluta y perfecta. Hacer todo de manera absoluta y perfecta. Esta palabrita panta, todo, que traduce al español todo, se le aplica a la omnipotencia de Dios, porque Dios es el único que puede hacer todo de manera absoluta y perfecta, tal como está puesta la palabra panta en el verso de Marcos 9:23. No hay artículos, no hay otras cosas que vayan a afectar su significado, porque hay otras porciones bíblicas donde en griego aparece la palabra panta acompañado de otros elementos gramaticales que afectan su significado. Pero aquí la palabra panta no tiene elementos que afecten su significado. Entonces, debido a eso, panta en Marcos 9:23 significa hacer todo de manera absoluta y perfecta. Ese es el segundo argumento. El tercer argumento, partiendo del segundo, la omnipotencia es un atributo divino. Yo no puedo decir que la fe de alguien va a provocar algo absoluto y perfecto. No tiene razón de ser. Pero la fe de Jesús, de Dios, sí puede hacer todo absoluto y perfecto. Es lo que dice Héctor acá. Dios es el único panta. Insisto, panta sin elementos gramaticales que afecten su significado, que estén alrededor, ¿no? La omnipotencia es un atributo divino, no es de hombres. Por eso es que Marcos va a decir, en los versículos que dije anteriormente, que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. El mismo Jesús de Getsemaní dice: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. ¿Ya? Si no consideramos esto, hermanos, corremos el riesgo de pensar que mi fe puede ser usada para lograr lo que yo quiero. Si yo no considero esto, o sea, si yo entiendo, o si yo me cierro al hecho de que Jesús está hablando de la fe del Padre, yo corro el riesgo de pensar que mi fe puede lograr lo que yo quiera. Y eso no es así. ¿Qué pasaba con el Padre? Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. El problema del padre era que no creía en el poder de Jesús. No creía en el poder de Jesús. ¿Cuál era la duda del padre? Del poder de Jesús. Por eso es que en el verso 22 le dice: si puedes. Él estaba dudando de las capacidades de Jesús. Jesús le responde en el verso 23: claro que puedo. ¿Cómo que si puedes?
Porque al que cree, hablando Jesús de sí mismo, no, esta fe que yo tengo como Dios, como el Mesías, puede hacer todo absolutamente de manera perfecta. ¿Sí me estoy haciendo entender? El Padre dudaba de la capacidad de Jesús. Entonces, Jesús libera al endemoniado, libera a este muchacho endemoniado para dar testimonio de su poder. Entonces, el padre del muchacho, ¿en quién depositó la fe? En Jesús. ¿Qué creyó el padre del muchacho? Que Jesús tiene poder para hacer todo de manera absoluta y perfecta. ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Jesús usa la fe que él tiene como Mesías para hacer todo absolutamente perfecto y libera al muchacho. Entonces ahí responde un poco la pregunta que hacía Giancarlo. Es la fe de Jesús, el poder de Jesús de hacer todo de manera absoluta y perfecta. Para explicar mejor esta última parte, vamos en el mismo Evangelio de Marcos, abrir en Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, verso 40. Aquí narra la historia de Jesús y el leproso, cuando Jesús sanó un leproso. Dice, Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, escuche bien esto, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. En este caso el leproso no está dudando del poder de Dios. No está dudando del poder de Dios. No hay duda, no hay incredulidad. A ver, hermanos, usted y yo creemos de que Dios puede hacer grandes cosas, resucitar muertos, sanar paralíticos, sanar enfermos, puede hacer milagros que nuestra mente no puede comprender. Eso yo lo creo y estoy segurísimo de que usted también lo cree. Entonces nosotros no entramos dentro del grupo del padre del muchacho endemoniado que estaba dudando, estaba siendo incrédulo de las capacidades de Dios. Pero ¿qué pasa con el leproso? El leproso dice, si quieres, puedes. La estructura es la misma que hace Jesús en Getsemaní, cuando ora al Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa. El leproso y Jesús están poniendo o anteponiendo la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos. Repito, el leproso y Jesús están anteponiendo la voluntad de Dios, los deseos de Dios por encima de mis deseos y mis anhelos. Eso, queridos hermanos, hermanas y primos que están apartados, es fe. Es fe. Anteponer los deseos de Dios por encima de mis deseos. Pero el padre del muchacho no le está diciendo si quiere, le está dudando del poder de Jesús. Exacto, Giancarlos, el leproso nunca dudó del poder de Jesús. Pero ¿cuál es el detalle del leproso? Que apeló a la voluntad de Dios. A Jesús no quiero decir que le dio la gana, pero Jesús tomó la decisión de sanar al leproso. Y Jesús tomó la decisión, a pesar de la incredulidad
del padre del muchacho de liberar al chico y expulsar al demonio. Hermanos, si no entendemos esto, si no lo tenemos claro, esto puede traer crisis de fe. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Escríbame amén, por favor. Mientras tanto leo algunos comentarios. Acá William dice, apela a su actitud, no a la aptitud, de acuerdo. Al padre los discípulos lo hicieron dudar, de acuerdo. Es muy probable. Yuya dice, es muy común que este versículo sea utilizado para que el cristiano aumente su fe y creyendo que con esa fe podemos lograr cualquier cosa que deseemos. Se deja de lado la voluntad de Dios y nuestras limitaciones. Sí, de hecho, ese es el problema. Muchos hermanos hemos tenido crisis de fe. Porque nos han dicho, si tú crees, si tú, todo te es posible. Pero eso no pasa, hermanos. A ver, y no estoy hablando de esta época. A ver, estoy hablando del siglo I, siglo II, donde hubo persecución terrible en la iglesia. Donde los cristianos fueron asesinados por su fe. Donde estaban en la calle por su fe. Entonces, lo único que querían los cristianos del siglo I y siglo II era morir por causa de Cristo. Nada más. Ellos querían querían morir como Cristo murió. Para los cristianos del siglo I y siglo II, morir crucificados era el más alto honor, porque estaban muriendo como murió su Salvador, Jesucristo. Y luego, por supuesto, resucitan con Cristo una nueva vida, ¿no? Que eso es más adelante. Entonces, en el siglo I y siglo II, la iglesia cristiana fue perseguida, hasta el siglo mediados del siglo III, fue perseguida sangrientamente. Entonces, ¿cómo aplicar al que cree todo le es posible a lo que vivió la iglesia en el siglo I y siglo II? O sea, olvidamos la historia cristiana del cristianismo. Entonces, hoy, cuando no entendemos lo que el texto nos dice, entramos en una crisis de fe seria. Porque a veces uno quiere lograr algo y tiene fe, tiene convicciones, decide caminar en el centro de la voluntad de Dios, pero las cosas no se dan. Entonces, el mensaje que recibe esta persona es, te falta fe, que fue lo que a mí me pasó con nuestra hija. Yo, no sé, la mayoría lo sabe, pero por 9 años, mi esposa y yo intentamos tener hijos. Médicamente, yo hasta el día de hoy soy estéril, déjeme decirle. Hasta el día de hoy. Me hicieron un nuevo examen y soy estéril. Mi hija se parece a mí porque es una prueba viviente de que es mi hija. Se imagina si mi hija hubiera salido rubia, morenita, china. No, pues ahí sí uno entra en la duda, con toda razón. Aquí está mi esposa, por acaso. Pero mi hija se parece a mí. Pero por muchos años, el mensaje que yo recibía es que me falta fe, me falta fe, me falta fe, me falta fe. Entonces yo no sabía qué hacer. Y me lanzaron este versículo, al que cree todo lo posible. Pero si yo creo que Dios puede darme hijos, ¿por qué no me lo da? Ahora, finalmente nació mi hija, pero no quiero decir que es por mi fe, porque también conozco a varios matrimonios, gente de fe, gente entregada a Dios, que no tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Porque Dios así lo decidió. Porque hay un plan superior que está por encima de nuestros planes. A ver, aquí dice Dino, yo creo que el problema con este tema tiene que ver con que el cristiano tiene que aceptar que Dios es soberano y que nosotros somos reflejo de su gloria. No es al revés. No es nuestra gloria la que
Ay, me perdí. Está un poquito largo el comentario. No es nuestra gloria la que se ve reflejada en Dios, es la gloria de Dios reflejada en nosotros. Eso tiene que ver con que la voluntad de Él sobre la creación y el poder de Él es absoluto y todo obedece a un diseño que Él ya preparó de antemano. Mientras el cristiano puede rendir su voluntad a Dios totalmente, podrá sentir y desear lo que el Espíritu Santo desea, entonces pedir a las cosas que van acorde con la voluntad de Dios y Dios no las negará. Juan 15:7, perfecto, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Ese todo, dice Carlos, está limitado a la voluntad del Señor. Muchas veces las personas cometemos el error de pedir para nuestros propios deleites sin ponernos a pensar si eso que pedimos es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, y mi esposa aquí me recuerda, nosotros orábamos así, ¿no? Le pedíamos al Señor que nos dé hijos, ¿no? Pero llegó un momento en que cuando entendimos lo que le estamos explicando, le dijimos, después de orar, de llorar, de clamar, siempre cerrábamos la oración, si es tu voluntad, si tú quieres darnos hijos, porque tú tienes la capacidad de que en mi esterilidad yo pueda dar un hijo, procrear un hijo. Si tú quieres, puedes. Finalmente Jesús quiso y pudo. ¿No? Pero hay muchos otros casos, matrimonios, como les digo, que no tuvieron hijos y no es por la falta de fe. La fe nuestra está dirigida en que Dios puede hacer todo. ¿Cuándo Dios va a hacer las cosas? Cuando Él quiere, porque Él tiene un plan, un diseño soberano y eso nos cuesta trabajo entender a los seres humanos. Cuando no entendemos lo que hemos explicado, entramos en crisis de fe. Exponemos al Evangelio, hermanos, a situaciones vergonzosas. No sé si usted recuerda, ahora que pasó la Semana Santa, se recordó un año de la muerte de Julio Melgar, ¿no? Y se hizo toda una serie de iniciativas en torno al cáncer de páncreas, de Julio Melgar, donde se decretaron muchas cosas en nombre de Dios, donde se usó este versículo, Marcos 9:23, ¿no? Para hablar de sanidad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo tanto que yo le decía a Keren, yo espero que Julio Melgar sea sano, la verdad. Porque si no, se va a armar una polémica en redes sociales, como lamentablemente el pueblo de Dios ha caído en polémicas absurdas en redes sociales, que esto puede tumbar la fe de más de uno. Entonces, yo le decía a mi esposa, espero que Julio Melgar se sane para que todos estemos contentos. Finalmente, justo el fin de semana, que fue de Viernes de Crucifixión, Julio Melgar falleció, sábado, Julio Melgar fallece, y pues yo escuché los testimonios de la familia, de los hijos de Julio Melgar, muy confundidos. Su visión había cambiado de la fe. Increíblemente no hubo respuesta de aquellos que proclamaron y declararon sanidad en la vida de Julio Melgar. No hubo una rectificación que me hubiera parecido honorable hacerlo, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. No hubo nada de eso. Lo que hubo fue silencio. Silencio total. Luego de unos meses, este mensaje, basado entre otros textos en Marcos 9:23, sigue en boga. Obviamente, el Evangelio sufrió ataques a raíz de lo que pasó con Julio Melgar. La dinámica siguió de la iglesia, ¿no? Las iglesias siguieron hablando de que tú todo lo puedes, de que se habló incluso del coaching cristiano, que yo me metí a un taller, tuve como 8 horas en un taller para ver qué era lo del coaching cristiano,
¿no? Que tienes que motivar, que tienes que alentar, que tienes que desafiar, etc. Entonces se siguió con esto, se fortaleció esto. Las iglesias hoy más que nunca exponen resultados positivos ante la perspectiva humana para no desanimar a los creyentes. ¿Usted ha escuchado eso? Vamos a pasar este testimonio, mire, porque esto anima a los hermanos. No, yo le digo, oye, pero ¿por qué no pasamos acá de esta hermana que quedó viuda? No, porque eso desanima a los hermanos. O sea, en la mayoría de iglesias, no en todas, a ver, pero en la mayoría se exponen resultados positivos ante la perspectiva humana. Pero los resultados negativos ante la perspectiva humana no se exponen para no desanimar a los creyentes. Cuando el ánimo tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no concebimos que Dios se mueve o actúe ante situaciones negativas desde nuestro punto de vista. No, nuestro pensamiento no logra asimilarlo.